Les agradezco si continúan viendo la última parte del estudio del Salmo 22. Es interesante que estos últimos versículos nos describen la victoria de nuestro Señor Jesucristo después de haber sido humillado. A esta sección se le va a llamar de la angustia a la victoria. Sí, porque fue de la angustia a la victoria. Como de haber pasado toda esa agonía, todos esos sufrimientos, toda esa humillación, ahora pasa algo muy importante, a la victoria. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Bueno, esto sinceramente podríamos decir que fue la victoria de Emmanuel, ¿verdad? Porque nuestro Señor fue resucitado al tercer día por el poder de su Padre, ¿va? Y por el poder del Espíritu Santo también, ¿verdad? Y cómo vemos que esto sinceramente Jesús lo anunció. Si lo podemos ver así, porque Jesús se les apareció resucitado a los apóstoles, a 500 discípulos, como dice Pablo. En verdad Jesús anunció lo que verdaderamente a sus hermanos, pues. Claro, recuerden que Jesús nos ve como sus hermanos porque, como dice Pablo allá en otro pasaje, Él es como si Él fuera nuestro hermano mayor. Claro, no lo podemos ver de una forma así humana, ¿va? Porque Él es Dios, desde luego. Pero este versículo, cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos, está hablando claramente de esa victoria que Jesús compartió con sus discípulos, primeramente, ¿verdad? Porque recordemos que Jesús se les apareció a los 11 apóstoles, se les apareció a María, bueno, a la primera que se le apareció fue a María Magdalena, como dice Juan, ¿va? Y que María Magdalena le dijo que lo quería tocar, y Jesús dijo, no me toques porque aún no he sido glorificado. Ve y dile a mis hermanos que ya resucité. La idea es que la victoria de Jesús fue contundente. Satanás, ni la muerte, ni las tinieblas no pudieron contra nuestro Señor Jesucristo. Él venció literalmente a estos tres enemigos poderosos que eran nuestros adversarios. Claro, esos siguen siendo los mismos que dominan a las personas que no quieren conocer a Jesús, ¿va? Pero en cambio Jesús sí anunció su nombre, sí anunció ese nombre victorioso que el Padre, como hizo si podríamos decir, esta hazaña de levantar a su Hijo, cosa que nadie más la puede hacer. Por eso dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, ¿cierto? Jesús verdaderamente hizo esos votos de alabanza a nuestro Padre Celestial, no porque Él sea menor, sino porque es una forma de ver cómo en la Trinidad ese lenguaje se entiende así, pues, que Jesús se resucitó de los muertos y se cumplió todo aquello que decía acerca del Padre, que el Padre le había dado vida y que el Padre, así como había puesto vida en Él, Él tenía también la autoridad de dar vida a todos los que creyeran en Él. Es interesante que todo esto anuncia cómo verdaderamente la muerte de Cristo no solo fue para ser redimidos de nuestros pecados, sino también para que nosotros seamos levantados un día también. Y que la muerte física, aunque sí, puede que en este momento, si Dios nos llama a su presencia, perdamos, ¿va? Pero lo importante es que un día vamos a ser resucitados. Pues todo eso tiene que ver la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí es lo que estamos viendo, esa victoria, pues. Aquí ahora Jesús está diciendo que anunciará su nombre, o sea, ese nombre sagrado de Dios, pues, de la Trinidad, a los hermanos, a sus hermanos, en este entonces que era Pedro y los discípulos. Y como dice Pablo, a esos 500 discípulos que se les apareció después. Y como estas personas a la vez anunciaron este mensaje a las demás personas. Es increíble que en estas palabras vemos la victoria de Emmanuel sobre la muerte, sobre el diablo y sobre toda clase de maldad, sobre todos aquellos que
nos amenazaban a nosotros como creyentes, ¿verdad? Para que nosotros no sufriéramos eso. Aquí vemos verdaderamente en estas palabras, vemos cómo esa fue una de las victorias, no fue una de las victorias, cómo esa fue la victoria más grande para cualquier ser humano, que nuestro Señor haya sido levantado de los muertos. Cómo verdaderamente Él anunció, lo había profetizado también. El Salmo no solo nos profetizaba la humillación de nuestro Señor Jesús, también nos profetizaba su victoria sobre la muerte, sobre eso que nos amenazaba, de que del polvo éramos y al polvo volveríamos, y que éramos dignos de pena de muerte, pero como hemos dicho, pena de la muerte eterna también, porque debido al pecado, pues el pecado no solo nos afectó físicamente, sino que también nos separó de Dios para siempre. Pero aquí vemos cómo el haber resucitado de los muertos nos volvió a dar esa vida espiritual que ya la habíamos perdido. Y todo eso fue por medio de este sacrificio. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es creer, claro que sí. Pero aquí Jesús anunció esta gran maravilla a sus hermanos primeramente, a los discípulos, y después a aquellos 500 discípulos. Después se le apareció al apóstol Pablo, ¿verdad? Y cómo ese mensaje nos llegó a todos, tan tal que ahora no tenemos excusa de poder creer en el mensaje de la cruz. Dice, anunciaré tu nombre, los que temen a Jehová, o los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros toda descendencia de Israel. Tenemos que recordar que lo que les he venido diciendo, a que no podemos decir que todos los judíos odiaron a Jesús, ¿verdad? Eso sería un poco exagerado, y es estar torciendo el texto también, ¿verdad? Porque gracias a Dios sí existían judíos que creían cuando Jesús vino a este mundo. Sí lo recibieron como el Mesías, sí lo adoraron como el Mesías, sí lo adoraron como el Jesús verdadero que estaba profetizado, que iba a ser humillado y que entonces a ellos es que se les llama y les dice, teman a Jehová. Toda esa descendencia de Jacob, porque es cierto, muchos de los descendientes de Jacob, de las 12 tribus, creyeron en el Señor Jesús, creyeron en Jesús. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque la verdad que para ellos fue anunciado primeramente el Evangelio, ¿va? Después para nosotros también, ¿va? Pero es increíble que toda esa descendencia de israelitas o judíos piadosos, como se les conoce, ¿va? Judíos, ¿va? Porque así se les dice a los judíos, ¿va? Todos ellos eran ese remanente que había creído en el Señor Jesús, y para ellos también fue un motivo de gozo, de alegría, porque pareciera que ellos creyeron que todo terminó ahí con la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero cuando Jesús resucitó y anunció su resurrección, eso también fue un motivo para que ellos alabaran y glorificaran al Padre y le temieran toda esa descendencia que verdaderamente eran descendientes de Abraham. Aquí precisamente está hablando de ellos primeramente, ¿verdad? Porque pues fue con ellos que Jesús verdaderamente tuvo relación. Obvio que después fue anunciado a nosotros, ¿verdad? Como dice Pablo, parte por el rechazamiento de la nación de Israel, ¿verdad? Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Es interesante que aquí ya se nos está hablando de cómo cuando nuestro Señor Jesús clamó para que fuera librado del polvo de la muerte, su clamor como ese afligido fue escuchado. Claro, porque el Padre no iba a dejar que su Hijo muriera y quedara ahí como los demás mortales, no. Él fue el único ser humano que se levantó y resucitó de los muertos. Y es el único que nos promete que nos va a dar vida eterna
si nosotros también creemos en Él, reconocemos que somos pecadores y reconocemos que nuestras obras son malas, que eran obras que pertenecían a las tinieblas. Eso es lo que nos está dando a entender, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Es cierto, nuestro Señor Jesús no quedó sin respuesta. Él fue escuchado por su Padre y su Padre le levantó de los muertos. Ni de Él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él le oyó. Es cierto, por esas horas donde nuestro Señor Jesús estaba siendo crucificado, sí, el Padre fue que no podía ver el pecado y estaba descargando toda su ira sobre Él. Pero una vez habiendo sido pagado ese precio, el Padre pudo escuchar el clamor de su Hijo. Y claro, todo esto lo vemos porque dice allá en Hechos capítulo 2, que Pedro dice que usando la referencia del Salmo 16, de que no dejarás que tu santo vea corrupción, es decir, no dejarás que tu santo quede en el polvo de la muerte, pues, que su cuerpo no sea levantado. Esto se aplicó también aquí en estas palabras, porque Dios Padre no dejó que su Hijo quedara en el polvo de la muerte, que su santo viera corrupción. Por eso es que dice: toda descendencia temedle a Jehová, porque Él no menospreció el clamor de ese afligido. ¿Cierto? El Señor Jesús clamó, lloró, dice la Biblia, y por eso no fue menospreciado. Y esa es la referencia que nos está haciendo aquí. Bueno, primeramente a los israelitas o a los judíos, como les llamamos, de que ellos también glorifiquen y alaben al Señor, porque Él no menosprecia el clamor de nadie. Bueno, y esa es una enseñanza para nosotros también, porque nosotros también, si clamamos, pero de corazón, ¿verdad? Y si clamamos también de acuerdo a su voluntad, Él verdaderamente nos va a escuchar, no nos va a desamparar. El problema es que muchas veces clamamos, pero no de la forma que a Dios le agrada. Esta era una oración y esta era una alabanza a la vez, reconociendo que Dios escuchó ese clamor de su Hijo que estaba afligido ahí en la cruz. Y que también puede referirse a nosotros también, porque nosotros también muchas veces nos encontramos en aflicciones, en circunstancias difíciles. Pero en eso tenemos que reconocer que el Señor nos ha escuchado. Dice aquí: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Sinceramente que esa alabanza, si es una alabanza grande que se ha contado en medio de la congregación, tenemos que reconocer que la gran congregación ahí pues es la iglesia, ¿verdad? Porque no puede referirse solo a la nación de Israel, porque sabemos que la iglesia está constituida tanto por judíos como por gentiles. Porque se ha creído erróneamente que la salvación solo es para los gentiles. O inclusive yo he escuchado a hermanos que dicen que una persona, si nace en la nación de Israel, es salva, peque o no peque. Aunque peque, como dicen, siempre será salvo, pero ese es un concepto antibíblico también. Porque por lo que nos dice la misma Biblia, el pueblo de Dios es la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia está constituida de todos aquellos que hayan nacido de nuevo, sean judíos o gentiles. Y cuando dice aquí: de ti será mi alabanza en la gran congregación, está refiriéndose a esa gran alabanza, esa alabanza de que Cristo tuvo esa victoria, pues. Esa victoria que se ha contado de siglo en siglo, ¿verdad? Y cómo hasta nosotros ha llegado esto, ¿verdad? Claro, esto tiene una referencia hacia el futuro, ¿verdad? Porque también está hablando de cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar sobre el mundo. Como Él también va a contar esta gran alabanza. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Es cierto, la iglesia. Todos vamos a ver esa gran victoria. Que la alabanza también se puede resumir también en eso, en victoria, pues.
Y eso fue una victoria, sinceramente, un motivo de alabanza. Como el pueblo de Dios hoy tenemos esa gran victoria de saber que Jesús resucitó de los muertos. ¿Cómo saber que este mensaje nos ha llegado a nosotros? ¿Y cómo lo podemos contar como una gran alabanza? Mis votos pagaré delante de los que le temen. Es cierto, Jesús. Es la idea de que Jesús anunció esto a todas estas personas, pues. Primeramente a sus discípulos y después a los discípulos. Primero a sus apóstoles y después a los discípulos, ¿verdad? Y cómo esto también viene hasta nosotros también. Cómo sinceramente esto literalmente se aplicó a esa gran victoria. Cómo eso sinceramente nos ilumina, ¿va? Para entender que este salmo no solo nos hablaba de la humillación del Mesías, también nos hablaba de su victoria y cómo esto iba a ser contado en la gran congregación, que desde luego se hace referencia a la iglesia, ¿verdad? Nosotros los que verdaderamente hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros que hemos creído que en Él fue que su sangre fue propiciatoria para la limpieza de nuestros pecados. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Qué interesante que aquí, como estamos hablando, esto hace referencia también hacia el futuro, cuando Jesús venga y gobierne sobre las naciones, ¿va? Cuando Él pise el lagar, como dice allá Apocalipsis, y humilla a todos sus enemigos. Dice que los humildes, obviamente se está refiriendo a los pobres también, ¿va? Serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Bueno, obviamente humildes, la idea es de los que verdaderamente han humillado su corazón, ¿verdad? Serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Una clara referencia, ¿verdad?, a la vida eterna. Porque todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos pasado de muerte a vida eterna. Y aunque es cierto, en este mundo tenemos esas aflicciones, ¿va? Tenemos esas batallas, tenemos tantas cosas que sinceramente pueden muchas veces debilitar nuestra fe. Tenemos que recordar que aquí se nos está hablando de que seremos saciados, inclusive allá en el milenio también. Vamos a recibir siempre esa bendición de ser saciados con el poder y la palabra de Dios. Claro, mientras estamos en esta era presente, como se le llama, ¿va? Aquí estamos luchando porque, pues, por ser, bueno, no solo luchando, sino que estamos dependiendo de nuestro Padre, de Dios, ¿va? Para que nos ayude a estar firmes ante la tristeza, los sufrimientos, ¿verdad? Porque todo eso sinceramente es motivo de que uno se entristezca, ¿va? Pero recordemos que la Biblia dice que cuando Jesús venga y reine sobre este mundo, Él va a quitar todo ese sufrimiento, pues. Esto, claro, tiene que ver tanto lo que pasó en ese momento cuando Él resucitó, como cuando Él venga a reinar sobre las naciones. Todo esto se ha cumplido porque imagínense que esa alabanza ha sido contada en la gran congregación, que la gran congregación, como les explico, se refiere a la iglesia. Bueno, si lo vemos así, sí tiene lógica, porque solo la iglesia verdadera es que ha predicado el mensaje de la crucifixión y la resurrección. Esa gran alabanza se ha contado de generación en generación, siglo tras siglo de lo que estamos aquí presentes. Sabemos que estas palabras se están refiriendo a esa victoria de nuestro Señor Jesús. Cómo ha sido contada en la gran congregación, cómo ese mensaje se ha divulgado por todo el mundo, pues. Y desde luego esto se va a cumplir de una forma literal cuando nuestro Señor Jesús reine, ¿va? Y recordemos ese acto como el acto heroico de nuestra salvación. Dice, alabarán a Jehová los que le buscan. Bueno, eso ya lo vimos, ¿va? Es un deseo fuerte, ¿va? De que cuando hemos nacido de nuevo y reconocemos que hemos sido pecadores y que no merecíamos sinceramente el perdón de Dios, ese es un motivo de alabanza.
Solo ahí reconozcamos cómo verdaderamente se nota la diferencia entre alguien que ha nacido de nuevo y alguien que no ha nacido de nuevo, pero que profesa creer en Dios. Porque alguien que ha nacido de nuevo alaba al Señor. Su motivo de vida es vivir honrando al Señor. Él reconoce que sí va a fallar y todo, pero ese mismo deseo de glorificar al Señor no deja que Él haga cosas malas que deshonren al Señor. Entonces aquí podemos aplicarlo eso también. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Es lógico, está hablando de la vida eterna, ¿va? Siempre vamos a ser bendecidos con esa gran bendición, porque el saber que vamos a tener, que ya tenemos esa vida eterna, bueno, yo creo que eso tiene que ser un gozo de alegría. Saber de que no vamos a conocer ese castigo que Dios tiene preparados para todos aquellos que no conocen de su palabra, ¿verdad? Y que no quieren oír el evangelio. Y sigue diciendo, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Bueno, aquí también podemos ver varias profecías relacionadas con respecto a la gran comisión, ¿verdad? Que nos dijo Jesús de ir a predicar el evangelio hasta el fin del mundo, como dicen allá, lo último. Como dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Este es como un reconocimiento que van a hacer todas esas naciones que en el reino, pues. Es que esto está hablando de esa visión futura ya, cuando nuestro Señor Jesús venga en su segunda venida a regir a las naciones, como dice el Salmo 2, a gobernarlas con mano de hierro, porque, bueno, ahí los teólogos, los que han estudiado este tema, explican que en el reino milenial el Señor Jesús siempre va a seguir gobernando a las naciones, pero las naciones tienen que rendirle tributo, obviamente, ¿va? Esa es la idea de que todas esas familias, todas esas personas reconocerán que Él es el Rey verdadero. Claro, esto si lo aplicamos de forma presente, podríamos decir que eso se refiere a esa comisión que primeramente se le dio a los apóstoles de llevar el evangelio a todas las partes del mundo, ¿va? Eso se está haciendo referencia a nosotros los gentiles. ¿Cómo verdaderamente el evangelio ha llegado a todos esos confines? ¿Cómo nos ha llegado el evangelio a nosotros? Y cómo verdaderamente, pues nosotros, si lo podríamos decir, nos volvimos al Señor por medio de esa predicación. Como solo la iglesia en el momento actual, solo por el momento, porque no vamos a decir que todas las naciones reconocen a Jesús como Rey, porque lamentablemente todas las naciones, más bien en la actualidad, ningún gobierno reconoce a Jesús como Rey, lamentablemente, pero nosotros los creyentes, ya sean judíos, griegos, romanos, italianos, españoles, hondureños, todos los que hemos creído en Jesús, aunque no seamos de la descendencia ya de Israel, también nos acordamos de esto, porque hemos creído también. Es la idea de que se puede aplicar a nosotros también, porque de esos confines de la tierra, o sea, nosotros también nos acordamos de esta gran maravilla que hizo nuestro Señor Jesús. Cómo ese mensaje nos ha llegado, y todas las familias de las naciones, aunque claro, eso se aplica ya a un término más futuro, ¿va? Cuando todos los líderes de esas naciones, de todas las naciones, pues cuando el Señor venga a reinar, van a reconocer eso también. Van a adorar todo esto, todas estas profecías que está hablando aquí el Salmo, está hablando sobre el reino milenial. Eso que se nos profetiza de que Jesús va a traer su reino aquí a la tierra y va a gobernar a las naciones. Y va a traer la tan anhelada paz que el mundo necesita. Porque sinceramente, reconozcámoslo, los gobiernos proponen ideas de cómo lograr la paz, quieren unir a todas las religiones porque supuestamente así se va a traer la paz en todo el mundo, pero sabemos que esa es una mentira. Solo el príncipe de paz nos va a traer la paz verdadera cuando Él venga a reinar sobre las naciones con ese poder regio, el rey que es Él. Él sí va a traer la paz verdadera, porque de Jehová es el reino. Es cierto, todas esas personas que queden después de la gran tribulación van a reconocer el reinado milenial de nuestro Señor, o sea, van a reconocer la realeza de Jesús,
Todo esto se está refiriendo a eso, pues. Se acordarán y se volverán, claro. Esto, como les digo, se aplica en el presente porque la iglesia, aunque no somos de esa línea descendencia de Israel, igual nosotros hemos creído en el mensaje y fuimos llamados desde esos confines, si se podría decir así, ¿verdad? Entonces esto tiene su cumplimiento. Por eso les estoy diciendo que estos versículos anuncian de la angustia a la victoria. Como primero vemos que nuestro Señor anunció esa gran victoria de que Él fue resucitado de los muertos. Cómo eso primeramente fue predicado en los israelitas o los judíos, ¿va? Y cómo verdaderamente eso ha pasado a la congregación, cómo surgió la iglesia y cómo eso ha llegado hasta nosotros. Sigue diciendo, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Todo esto se está diciendo, todo esto está hablando ya del reinado físico de Jesús sobre este mundo, pues. Obvio que los poderosos ahí se está refiriendo a que, como vuelvo y explico, ¿va? Sé que tocar este tema ya es un tema más amplio, ¿va? Pero cuando Jesús reine sobre las naciones, a ese periodo se le conoce como el periodo milenial, porque es 1000 años que Jesús va a reinar sobre el mundo, por lo que se nos dice en la misma Biblia, ¿va? Y siempre las naciones van a seguir, solo que bajo su liderazgo, y todos esos poderosos que menciona aquí son los que van a reconocer que Él es el Mesías verdadero. Obvio que esto se está refiriendo, porque eso ya tendríamos que hablar de la conexión que hay con la gran tribulación primero, ¿va? Que primero, por lo que se dice en la Biblia, va a haber una gran tribulación, ¿va? Donde va a surgir el anticristo, pero de la gran tribulación, como enseñan algunos teólogos, ellos lo basan en los estudios bíblicos, desde lógico, ¿va? De esa gran tribulación, los que no crean en el mensaje del anticristo van a sobrevivir y van a pasar al reinado milenial que nos presenta aquí el Salmo. Y es de ahí, de eso es que menciona que posiblemente van a haber personas que no obedecieron, y sea gente va, de repente, qué sé yo, reyes podría ser, no sé, o personas poderosas con alguna influencia, pues. La cuestión es que esas personas van a reconocer la realeza de Jesús, lo van a reconocer como rey. Esto no lo podríamos decir que se aplica en el momento, porque ningún rey en la actualidad, ningún presidente, ninguna nación está reconociendo a Jesús como rey. Lamentablemente los falsos profetas nos enseñan que sí, que este es el año profético, que esta nación va a ser para Cristo, pero es mentira. Ninguna nación ha sido para Cristo, porque ninguna nación se quiere someter a su reinado. Yo la vez pasada miraba y sé que yo sé que es malo, porque decir el nombre de alguien es malo, pero es que también hay que hablar con nombre cómo son las cosas. Guillermo Maldonado, cuando vino aquí a Honduras, a mi país, pues, dijo, no, yo profetizo que Honduras será para Cristo este año. Y óigame, Honduras, lamentablemente, cuando Guillermo Maldonado dijo eso, lamentablemente aquí mi país se volvió un país extremadamente violento, más bien, lleno de corrupción, de saqueos, unas crueldades que hicieron en el Seguro Social, y lo voy a decir así con nombre también, el Partido Nacional. Y bueno, aquí no quiero hablar de tintes políticos en sí, ¿va? Pero lo que quiero decir es que lo que quiero dar a entender que estas palabras todavía de cierta forma no se han cumplido, ¿va? Pero se van a cumplir en ese reinado milenial. Ahora, lo que sí se ha cumplido es que esa victoria de nuestro Señor Jesús ha sido contada en la iglesia, que solo nosotros, los verdaderos creyentes, hemos reconocido lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Jehová hizo por todos nosotros, como nosotros verdaderamente reconocemos que es del reino, pero solo nosotros los creyentes. Las demás personas todavía no reconocen a Jesús como rey, ni Señor, mucho menos. Entonces vemos aquí que esto sí se va a cumplir en el Señor Jesús, estas últimas palabras: la posteridad le servirá. Esto será contado de generación hasta la postrera generación.
Y desde lógico, los verdaderos creyentes no podemos olvidar eso. No podemos olvidar que nuestra ropa, nuestra alma, nuestra vida ha sido emblanquecida por medio de la sangre del Cordero. Esto será contado de generación en generación, no como algo repetitivo ni aburrido, sino más bien como un motivo de alabanza, de alegría, pues, de llorar, de saber de que nuestro Salvador hizo esto por todos nosotros. De que esto será contado de generación en generación, hasta la postrera generación, como dice ahí. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Está hablando, obviamente, de ese mensaje que va a ser proclamado. Pues. Lo que nos está dando en pocas palabras aquí David, bueno, inspirado por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que el mensaje de la cruz nunca va a dejar de ser predicado. Cuando estemos en ese reinado que nos profetiza la Biblia, vamos a contar esta gran maravilla que pasó hace años. Cómo nuestro Salvador nos libró a nosotros también por medio de su muerte humillante, por medio de ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz. Cómo esto será contado a la siguiente generación. Y eso es lo que nosotros por el momento tenemos que hacer ahora, ¿verdad? Predicar el Evangelio. Sé que a veces es fuerte, ¿va? Porque miedo al rechazo, ¿verdad? Recordemos que la gente aborrece que se le predique la verdad, ¿va? A la gente no le gusta que se le predique que es por medio de la crucifixión, que no es por nuestros méritos humanos que vamos a ir al cielo. Todas las personas que no conocen a Jesús detestan este mensaje, pero nuestro deber es seguir predicando hasta que Él venga. Y les agradezco si quedaron viendo esta última parte de este video, ¿verdad? Y también pedirles porque oremos, ¿va? Yo sé que cuando ustedes ya vean estos videos, posiblemente, bueno, ya las elecciones hayan pasado aquí en Honduras, ¿va? Pero oremos porque el proceso, pues, democrático se lleve bien, ¿va? Que hayan elecciones con tranquilidad. Sé que los medios de comunicación de aquí de mi país nos han metido tanto miedo, lamentablemente, y lo tengo que decir así también, ¿va? Porque lamentablemente los medios de comunicación se prestan lamentablemente para meterle miedo a la gente, pues, y decir que puede haber caos, pues no es mentira. Y primero Dios no pase eso tampoco, no podemos caer en ese miedo, pues. Sé que somos propensos a hacer esas cosas muchas veces, pero tampoco irnos al otro extremo de verlo con miedo, como haciéndole ver al pueblo que no salgan a votar por miedo a eso. Imagínense qué peligroso, ¿va? Pero que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine para que este proceso sea bien hecho también, como han sido los otros también, ¿verdad? Y les agradezco, ¿va? Por si se quedaron viendo todo el estudio de este salmo, ¿va? Que espero como siempre sea de mucha edificación. Y si pueden comentar, coméntenlo también, qué les pareció esta prédica. Y si hay algo en lo que pueda sugerirme algo también, me será de gran ayuda. Solo que háganlo con respeto, porque YouTube censura todas estas cosas, ¿verdad? Y que, bueno, primero Dios, vamos a seguir después con el estudio del Salmo 23 del buen pastor, ¿va? Ese buen pastor que resucitó de entre los muertos. Les agradezco y que Dios les guarde. Muchas gracias.